Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Al secretario técnico de la Presidencia de la República, Alexander Segovia, está con nosotros, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la entrevista de Canal 12. Gracias, buenos días. Muy bien, secretario, vamos a hablar primero del Fomilenio y yo no sé si usted tiene esta información, si usted la está manejando también, pero más allá de la aprobación del Fomilenio, que es una cuenta importante de 277 millones de dólares, de un capital no reembolsable que es aprobado a través de esta cuenta, me gustaría preguntarle antes si es cierto que existió este grupo que trató de boicotear en determinado momento el Fomilenio 2 en nuestro país, como lo denunció el presidente de la República. Más adelante vamos a hablar en qué fase está. Entiendo que el Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobarlo primero y luego conocer un poco del impacto, ¿no? Del impacto que va a tener el Fomilenio, sobre todo en la franja costera del país. Hay otros temas importantes de los cuales podemos hablar con el secretario técnico de la Presidencia. El programa PATI, por ejemplo, es importante saber cómo va a continuar este programa, el financiamiento sobre todo. Recordamos que AID retiró el apoyo a 6 municipios y el gobierno asume esta responsabilidad de financiamiento. Y hay otros temas como el tema del subsidio al gas también, como se va a afinar algunos de estos detalles. Comencemos por este tema que parece delicado. Ayer Mario Acosta Huertel, que es un exdirigente del Partido Arena, decía, mire, a mí me parece que si esto es cierto, que existió un grupo de personas que trataron de boicotear no solo el Fomilenio 2, sino otros proyectos importantes que dependen de la ayuda internacional, dijo, me parece traición a la patria. Bueno, efectivamente, yo desde los últimos meses he venido reiterando la necesidad de que el país, independientemente de las diferencias que hayan, se una alrededor de estos proyectos estratégicos, porque al final estos benefician al país, son proyectos de mediano plazo, de 5 años, y en ese sentido no se vale, como he dicho, de que haya gente que esté boicoteando. Efectivamente, a mí me ha tocado negociar con los equipos de acá salvadoreños, Fomilenio, casi 2 años, y en ese periodo nosotros hemos visto una constante de gente de aquí en El Salvador y gente en Estados Unidos con toda una estrategia de oponerse a Fomilenio 2. Y lo han boicoteado, han ido a hablar mal allá del país. Allá han hecho lobby con congresistas para evitar que se apruebe. Esa nos parece a nosotros una posición absolutamente mezquina, absolutamente antipatria, en el sentido de que como alguien que dice que quiere el país se va a oponer a un proyecto de esto. ¿Son grupos empresariales o grupos políticos? Hay de todo, ha habido de todo. De hecho, nosotros hemos conocido gente que ha ido a hacer lobby a Estados Unidos en contra de Fomilenio. Aquí mismo, algunos medios de comunicación todos los días han pasado tratando de boicotearlo en el fondo. Y yo creo que eso se debe a una visión cortoplacista, mezquina, que solo ven los intereses partidarios o bien inclusive gremiales, y eso creo que no es conveniente. Afortunadamente el proceso ha ido caminando, ya está aprobado Fomilenio por la Junta Directiva, ahora estamos en la fase de diálogo allá con MSC y con otras instancias del gobierno. Para el siguiente paso es la firma del convenio. La firma del convenio esperamos que sea aquí en San Salvador en las próximas semanas. Eso dependerá ya de decisiones internas de Estados Unidos, pero por suerte el proceso lo cerramos bien, digamos, y ahora estamos, obviamente falta todavía, una vez que se firme, luego vendrá el tema de la implementación, las condiciones previas, claro, el primer desembolso. Es decir, hay que recordar que Fomilenio 2 es un proyecto de 5 años y este gobierno en realidad, y esa es otra cosa que uno no entiende, este gobierno en realidad no se va a beneficiar de él. Nosotros a lo sumo gastaremos un 10%, 15%, invertiremos. En realidad ese dinero, que son 277 de Estados Unidos, pero la contraparte de El Salvador son 88. Todo el proyecto llega a 361 millones de dólares en 5 años con inversiones importantes. Entonces, con tu pregunta, sí, efectivamente, en todo este proceso hemos visto gente que se ha opuesto. ¿Y tienen plenamente identificados ustedes a estas personas con nombre y apellido? Bueno, yo, en mi caso, yo sí creo que saber de dónde vienen estos sectores. Hay personas clarísimamente, porque aún en Estados Unidos han dicho, mira, aquí vino gente a hacer lobby en contra de Fomilenio. Obviamente no, pero digo, hay que ver esto como proceso, ¿no? Como proceso, pero efectivamente hay un tema, y ahora obviamente el presidente ha anunciado algunas cuestiones. ¿Tiene esto, está amarrado con lo que anunció el presidente de la República? Mire, se ha utilizado incluso, no estamos hablando de declaraciones que se fueron a dar a los Estados Unidos, sino
de una forma deliberada, según dijo el presidente de la República, se contrató a alguna firma internacional para poder desprestigiar este tema del Bueno, el Fomilenio. presidente... O sea, es una cuestión con dolo, ¿no? El presidente maneja información, él ha denunciado este hecho y esperemos que se tomen cartas el asunto. Obviamente yo no tengo más información de la que él tiene, pero obviamente si él lo ha anunciado es porque tiene información. Lo que sí le puedo decir es que en el transcurso, más allá de este hecho específico que ya lleva una implicación penal, digamos, que puede llevar, ha habido en todo este proceso personas y organizaciones, tanto de aquí de El Salvador, que han estado interesados en que Fomilenio no prospere. O sea, ha sido una estrategia. En mi opinión ha sido una estrategia política de algunos sectores. Ajá. Ok. Secretario, ¿qué impacto, antes que nada, ¿no? Entiendo que el Fomilenio tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, la cuenta del milenio, el MSC ya lo aprobó, pero tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Habían dos momentos, hay dos momentos. Como son fondos públicos de Estados Unidos, lo que hace es, ya MSC le tiene que notificar, se llama, notificación al Congreso en dos momentos. Ya hicieron las dos notificaciones. La primera fue cuando... No es una aprobación del Congreso. La primera fue cuando MSC le notificó al Congreso, ¿no?, que iba a negociar el convenio con El Salvador. Se dieron 15 días y ahí hubo una posición verbal del senador Leahy, pero MSC estimó que se negociara y negociamos, ¿no? Y además ya está la segunda notificación, es cuando MSC aprueba, la Junta Directiva aprueba el convenio y le notifica al Congreso que va a firmar y que va a comenzar. En esa fase justamente en la que se está ahora, nosotros estamos optimistas. No hay fecha todavía para la firma. No, pero esperamos que sea... Ya no depende de nosotros, depende de las cuestiones internas. Además, recuerde, en Estados Unidos hay temas con cierre del gobierno. Eso iba a preguntarle, ¿qué tanto puede afectar esto, el cierre del gobierno federal en la firma, ¿no? Incluso en la ley de migración que se está discutiendo, pero esperemos que no afecte esperemos que no afecte demasiado. Hasta ahora nosotros esperamos que en los tiempos que hemos hablado se dé la firma. Lo que sí le comunicaron al presidente ya la reunión que tuvo con el señor Johannes es que la firma se haría aquí en El Salvador, lo cual es bueno y ojalá a raíz de esa firma haya un respaldo absoluto del país, porque este Fomilenio, así como otros que espero que hablemos ahora, debe ser un proyecto de Estado, es un proyecto de país que le conviene al país y hay que sacarlo de la agenda electoral. Ese es el gran problema, que aquí hay, en esta fiebre electoral, a veces se confunden los intereses personales y gremiales con los intereses del país. Y hay que distinguirlos, hay que ser maduros. Hay proyectos que no podemos darnos el lujo de que fracasen, de que no prosperen. Este es uno de ellos, hay otros. Por ejemplo, el arranque del puerto de la Unión. Por ejemplo, el tema del puerto de la Unión, el tema del aeropuerto, el tema del CITRAMS. Es decir, y todos ellos van por buen camino, que esa es la buena noticia. Si usted ve ahora, uno de los periódicos publica, ayer sacó CEPAL, la evolución de la inversión extranjera el primer semestre. Y El Salvador es de los países que la inversión extranjera el primer semestre del 2013, comparado con el 2012, aumentó 27%. O sea, lo que estamos diciendo es que los inversionistas están viendo que hay compromiso de país, que se están haciendo las cosas correctas y por lo tanto ya comenzó a una lenta pero importante reactivación de la inversión extranjera. Nosotros esperamos que el segundo semestre y el próximo año, con la concreción de estos proyectos estratégicos, El Salvador va a comenzar a romper ese círculo vicioso de bajo crecimiento que ha tenido. Entonces, esto tenemos que cuidarlo, porque cuesta mucho construir un ambiente adecuado, pero se puede destruir en un segundo. Y ahí creo que todos los sectores tienen responsabilidad. ¿Por qué es estratégico el CITRAMS? ¿Por qué es estratégico la modernización del Aeropuerto Internacional de Comalapa y el mismo Puerto de la Unión? Bueno, en principio porque ellos mismos significan inversiones importantes. Por ejemplo, la ampliación de la rehabilitación del Aeropuerto Internacional, CEPA la va a hacer con recursos propios. La primera fase, 70 millones. Y eso genera empleo. Pero la fase de ampliación del aeropuerto, que se va a hacer a través de un asocio público-privado, eso va a costar más de 100 millones de dólares. Esa es inversión importante y eso va a reactivar. Recuerde que El Salvador tiene condiciones para que se convierta en un centro logístico internacional, aeronáutico. Entonces, la decisión de Avianca, por ejemplo, de cerrar
su hub en Costa Rica y pasarlo para El Salvador, significa que en los próximos 12 meses El Salvador tendrá 600,000 pasajeros más. Entonces, vamos en la ruta de convertir a El Salvador en un centro logístico internacional. El Puerto de la Unión. El Puerto de la Unión es un activo que nosotros recibimos, que ya había fracasado en gobiernos anteriores y ahora, por suerte, el presidente CEPA acaba de anunciar, hay 4 empresas, ¿no? 2 europeas, una asiática y una suramericana que al parecer están dispuestas a participar en la precalificación. ¿Lo va a poner a operar, cree usted, este gobierno antes de terminar ese periodo? Absolutamente, absolutamente. La idea es dejarlo ya firmado el contrato. Imagínense lo que significará la operación del Puerto de la Unión. No solo en términos logísticos de carga, sino que también la reactivación de un polo de desarrollo en toda la zona de la Unión. Y esto es fundamental para el país, no solo para la gente que vive en la Unión y sus alrededores, es bueno para el país. Citrams, usted me preguntaba, el sistema de transporte, nosotros vamos a dejar terminado el primer tramo. Y esa inversión son 100 millones de dólares. Son 100 millones de dólares que se van a invertir en ese primer tramo. Y esa inversión, el Estado construye la infraestructura y los privados ponen todo el tema de los buses. Y es un modelo socio público-privado. Sí, es una especie de asociación público-privada. Bueno, ese lo vamos a dejar funcionando, porque es importante. En ese tramo, entre Soyapango y Metrocentro, básicamente, usted sabe que se mueve alrededor del 35% de todos los trabajadores de la zona metropolitana, cada día. Imagínense lo que va a significar en términos de impacto de seguridad, en términos de rapidez, de tiempo. Por lo tanto, ese proyecto que es estratégico, y usted ve algunos medios de comunicación todos los días en contra de él. Yo quería preguntarle, ¿por qué entonces escuchamos reiteradamente el discurso de algunos sectores, no todo el sector privado, pero algún sector, alguna porción del sector privado, siempre estamos escuchando el discurso de que hay una situación tensa con este gobierno, de que es un gobierno que no ha creado el clima para la inversión privada? Y hoy usted me está hablando, secretario, de 2 aspectos importantes o de 2 temas importantes, ¿no? Uno, el Citrams como un modelo de desarrollo del asocio público-privado y la ampliación del aeropuerto internacional de Comalapa. Dice que también va a entrar dentro de este formato del asocio público-privado. Las empresas que se van a precalificar por el Puerto de la Unión, son empresas, le estoy diciendo, 2 europeas, una asiática, una suramericana, que están dispuestas a poner plata. No, en Fomilenio 2 se va a crear un fondo de inversiones. Yo anuncié la vez pasada, además de los 361 millones que significa el Fomilenio 2, ya hay proyectos de privados que han presentado propuestas por 200 millones de dólares. ¿Privados internacionales? No, privados nacionales. Estos son el 90% nacionales. Lo que significa que finalmente, después de 20 años de que este país no recibe inversiones importantes, estamos a punto de concretizar estas inversiones. En la energía, creo que es el momento de decirlo. En energía tenemos 3 procesos, ¿no? La licitación de 350 megawatts de energía, la inversión en energía más grande de la historia de este país. Bueno, ya pasó la fase, por suerte, y 2 empresas aplicaron. Se va a estar en el estudio de evaluación. Y entonces, en el 2018 vamos a tener más energía y va a haber una inversión millonaria. Estamos en el proceso de licitar 15 megawatts para energía renovable. Se presentaron bastantes empresas internacionales de todos los países. Estamos a punto de licitar 100 megawatts de energía solar fotovoltaica. Solo en energía. Nosotros como gobierno esperamos dejarle al país inversiones firmadas por más de 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando algunos empresarios dicen no hay condiciones, no están viniendo inversiones, lo que tienen es una agenda política electoral. A ver, ¿qué tanto se está tomando en cuenta los empresarios salvadoreños? Es que podría haber por en medio también una situación de que, mire, entiendo, ¿no? Un tipo de celo, de alguna manera decir, mire, no hay claro, celo. lo que pasa es que aquí están viniendo, van a poner a operar el puerto de la Unión empresas internacionales. Lógicamente tiene que ser así porque no hay capacidad de empresa nacional. No, pero digo, ¿en qué temas se está entrando? Vuelvo a esto, La inversión nacional. La inversión nacional, ¿no? En todos. El asocio público-privado con nacionales. En todos. En energía hay grupos empresariales grandes, hay empresas medianas que están participando en estas licitaciones. Y eso es bueno. En los proyectos vinculados con Fomilenio 2, el 90% de esos inversionistas son nacionales, ¿no? En el Citrams son nacionales. Entonces, eso es lo que hay que entender. Les digo, hay que discutir que efectivamente hay una diferencia del gobierno con ciertos
ni siquiera es con el sector empresarial, es con ciertos dirigentes empresariales que tienen una agenda política electoral. Pero con el sector empresarial en general, ellos han entendido, pues, finalmente, dicen, no, aquí hay un compromiso de país. Este gobierno ha impulsado leyes que benefician a la inversión privada. Está haciendo todo lo necesario para el marco. ¿Y cuál es el resultado? Que finalmente comenzamos a ver que las inversiones comienzan a llegar. En los últimos meses, ¿qué inversiones tenemos? Imagínense, en la industria azucarera se anunció, recuerda usted, una inversión de $70 millones. En la industria de maquila, acabamos de anunciar en Casa Presidencial una conferencia de prensa con empresarios extranjeros, ¿no? Industrias de calzado para exportación, industrias de software y ahora energía. Estamos en un momento crítico y es crítico para el país. Ciertamente hay un ciclo electoral y ese ciclo electoral siempre pone ruidos, pero lo que se está demostrando ahora es que pese a ese ciclo electoral, cuando se mandan los mensajes correctos, cuando hay compromiso de verdad, los inversionistas comienzan a reaccionar y reaccionan bien. Por eso es que a mí, francamente, algunos que se dicen algunos dirigentes empresariales que dicen que quieren el país, que dicen que está comprometido el país, pero todo el día pasan haciendo lo contrario, poniendo el país en mal para que no vengan inversiones. Eso no es consecuente con un salvadoreño que quiere a este país. Secretario, ¿tienen ustedes proyección de cuántos empleos se puede generar a raíz de estas iniciativas de aquí a la finalización de este gobierno? Mire, porque es una de las críticas que tiene, una de las críticas y de las demandas que la población plantea en distintas encuestas, ¿no? Son dos cosas como muy cíclicas, seguridad y empleo. Y una de las críticas que hace la oposición precisamente a este gobierno es que no ha generado la cantidad de empleos que debería haber generado. Ya generamos más cantidad que los últimos dos gobiernos, según los datos del Seguro Social. Obviamente siempre es insuficiente. Si hay que recordarlo, este país tiene al menos 20 años de ser el país que menos crece en América Latina y en Centroamérica. Creciendo un promedio del 2%, 2.3% es el promedio. Eso no es suficiente. Y por lo tanto, para que logremos absorber toda la fuerza laboral, la que está ya, pero la que viene, se incorpora cada año, la fuerza joven laboral, necesitamos que este país crezca a tasas del 5, 6, 7% en un periodo largo, no un año, sino que varios años. Pero para eso, ¿qué se necesita? Generar un marco adecuado para atraer inversiones y generar proyectos estratégicos. Por eso es que nosotros dijimos desde el inicio, nosotros vamos a sentar las bases de un nuevo proyecto, de un nuevo modelo económico-social y vamos a romper con este ciclo vicioso. Afortunadamente, en lo que falta de esta administración, creo que lo vamos a lograr. Si logramos concretizar el puerto de la Unión, el aeropuerto, solo en energía son más de 1.000 millones. Si logramos también el CITRAMS, Fomilenio 2, el próximo gobierno entrará en esa área del crecimiento en las mejores condiciones posibles. Va a entrar solo a desarrollar los proyectos. Y por eso es que yo no entiendo que algunos partidos políticos que creen que van a llegar al gobierno van a recibir un gobierno en crisis. Se oponen entonces a estos proyectos. Por eso es que nosotros decimos desde el Consejo del Crecimiento, usted sabe, el Consejo del Crecimiento está compuesto por empresarios, 7 empresarios y por el Gabinete Económico y el Ministro de Seguridad. Ahí el Consejo está tratando de que estos proyectos sean proyectos de país. Hay que sacarlos de la agenda electoral. Porque si se contaminan con la agenda electoral. Bueno, pero ¿quién no tiene ese compromiso ahora? ¿Perdón? ¿Quién no tiene ese compromiso ahora? Digo, los partidos políticos no están comprometidos con esto. Yo creo que algunos partidos políticos no son consecuentes y tenemos que hacerlo. Yo creo que los partidos políticos, la población debe exigirle que se pronuncien a los candidatos con respecto a esos proyectos estratégicos y que lo asuman, porque además es en bien de ellos. Si ganan ellos, ya hubiéramos querido nosotros, el 2009, entrar y que nos hubieran dejado 5 proyectos que suman más de $2.000 millones de inversiones. Ya hubiéramos querido. O sea, el próximo gobierno, yo he dicho, en esta área se puede sacar la lotería con varios números. Pero tenemos que cerrar los procesos, tienen que verse como proyectos nacionales. Tenemos que mandar los mensajes correctos. Y esa es la preocupación que tiene en este momento el gobierno, cerrar esos procesos porque... Por supuesto. Digo, cuando se habla del aeropuerto, cuando se habla del puerto, cuando se habla del Fomilenio, cuando se habla de la inversión en energía, entiendo que esa es la preocupación. Porque en inversión hay momentos.
imagínense que estos proyectos no se concreticen, al próximo gobierno le va a comenzar de nuevo a hacerlo y va a comenzar a ganársela. Y ahora hemos creado, mire, si hemos aprobado leyes importantes, la de socio público-privado, la de garantías mobiliarias, ahora la de servicios internacionales. O sea, todo esto está mandando los mensajes correctos. Usted me está hablando del marco adecuado, porque usted mencionaba dos aspectos importantes. Uno decía crear el marco adecuado y la otra proyectos estratégicos importantes. Proyectos estratégicos importantes son los que hemos estado hablando. 4 o 5 proyectos que el están marco ahí. adecuado es estas leyes que son leyes que se han promulgado en la Asamblea. y hay que avanzar en Fomilenio 2. El proyecto de 5 años viene un componente importante, que es único además, ¿no? Y diferente al primero. Es un proyecto para hacer en 5 años, reducir toda la burocracia, mejorar el clima de negocio, hacer que este país sea competitivo, para que los empresarios y las empresarias de todos los niveles puedan agilizar sus inversiones. Entonces, estamos haciendo una apuesta grande de país y por lo tanto, la academia, los partidos políticos, las clases empresariales deberían de dejar a un lado el tema electoral y estos temas, cuidarlos, porque son temas de país que son buenos para todos, porque van a generar empleo, ingresos y bienestar para la gente. Ok, vamos a hacer la pausa, secretario. Solo una apreciación sobre este tema, una precisión sobre este tema de cómo el próximo gobierno va a recibir, digamos, las finanzas, ¿no? Supongo yo que cuando los candidatos a la presidencia, no todos, algunos candidatos a la presidencia hablan de que van a recibir un gobierno en crisis, se refieren a la liquidez, al efectivo, a la parte, digamos, líquida, ¿no?, que va a tener este gobierno. Es decir, más allá de estos proyectos importantes, entienden ellos o creen ellos que la crisis va a estar precisamente en el primer día, de cómo pagar esas responsabilidades que se tendrán que asumir, ¿no? Esa es la parte que creo que se refieren ellos, más allá de los proyectos importantes. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Estamos conversando esta mañana con Alexander Segovia, el doctor Alexander Segovia, secretario técnico de la presidencia de nuestro país. A ver, cuando asumió este gobierno se habló de que había recibido un gobierno en crisis y en ese marco se da también la crisis internacional. Ahora, el principal partido de oposición está diciendo de que si gana las elecciones, recibiría un gobierno quebrado en las finanzas. Porque dice, mire, si tan siquiera tienen plata en este momento para pagar los programas sociales, está prestando dinero para poder cumplir con estas responsabilidades que deberían de salir del presupuesto de nuestro país. Esa es la condición o la situación que según el partido de oposición recibiría el gobierno en caso de ganar las elecciones. Qué bueno que me pregunte ese tema, pero vea cómo son las diferencias de discurso. Aquí esta semana estuvo el comisionado de la Unión Europea, ¿no? De una gira por Centroamérica. En la reunión con el presidente Funes, yo estuve presente, le anuncia que la Unión Europea en los próximos 5 años le va a dar a El Salvador $200 millones para financiar programas sociales y programas de prevención de la violencia para jóvenes. Y él dice, ¿y por qué se los dan a El Salvador esos 200 millones? Porque El Salvador ha sido bien hablado y está haciendo bien las cosas en el tema social. Porque los programas sociales que están implementando son buenos y la Unión Europea va a seguir apoyando esos programas. Y esos son donaciones, son $200 millones que va a recibir de nuevo el próximo gobierno en los próximos años para programas sociales. Es una donación, es casi como un Fomilenio solo del otro lado. Esa es donación. Entonces uno dice, vea ese discurso tan positivo que la Unión Europea le dona al país $200 millones para los próximos 5 años para que financie programas sociales, para que siga con la estrategia. Y eso que es real, que es concreto, que ellos hacen evaluaciones y no van a poner su plata donde no crean que está funcionando, contrasta con este discurso que dicen que los programas sociales son un desperdicio, que no funcionan, que hay que quitarlos. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, lo que hay de nuevo, hay partidos y hay sectores que no les gusta la política social. Eso es todo. Si históricamente en este país nunca se ha atendido a la gente. Es recién este gobierno que introduce un sistema de protección social universal para darle algo a la gente, no todo lo que necesita, pero algo a lo que más necesitan, y ahora eso no les gusta.
No les gusta y dicen que hay que quitarlo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Pero en realidad lo que no les gusta es que el Estado le ayude a la gente. Pues si no les gusta que lo digan. Porque Pero, es una visión distinta de ver porque cómo tiene que intervenir porque es el una gobierno. visión absolutamente conservadora, absolutamente ortodoxa. Si la Constitución dice que el Estado tiene que darle ciertas cosas a toda la gente, a todos salvadoreños y salvadoreños. Este es un tema de derechos, no es de dávida. Lo que pasa es que ningún gobierno en la historia ha cumplido con eso. Nosotros hemos comenzado a cumplir. ¿Y eso cuesta dinero? Por supuesto que cuesta dinero. Por eso hemos hecho esfuerzos en lo fiscal, en el tema externo. Y vuelvo al tema que usted decía del gobierno. Yo le quiero recordar a la gente que nos está criticando. Nosotros, este gobierno, el presidente Funes, recibió el 1 de junio del 2009, en la peor crisis del capitalismo mundial en 80 años, en la peor crisis económica de El Salvador en 30 años desde la guerra. El gobierno anterior nos entregó el país con una economía que estaba cayendo a menos 3%, menos 3%. Se habían perdido entre 30,000 y 40,000 empleos. Y el gobierno de Arena nos entregó un déficit fiscal, un gobierno con un déficit fiscal del 6.3%, el más grande en la historia desde la guerra. Eso nos entregaron. Eso nos entregaron. Nosotros sí no teníamos para pagar en 2 meses los salarios. Quiero preguntarle, ¿qué van a dejar ustedes? Perdón, yo comprendo, no, por comprendo eso, pero por ejemplo, pero ya me está hablando de los grandes proyectos que son importantes, ¿no? Sí. De estos motores de la economía que hay que encenderlos y ponerlos en marcha. Y le digo ahora. Ahora líquidamente, eso, no, en liquidez, le cuento ¿el al gobierno país, va a dejar a cero estas tasas o va a dejar un monto disponible, es decir, ahorita, para poder mire, pagar eso? Si es que le cuento esto a la población para que vean la diferencia. Los que dicen que nosotros somos irresponsables nos entregaron un país, el peor país para poder gobernarlo. Y afortunadamente, en todas las condiciones lo hemos logrado sacar adelante y ahora tenemos perspectivas de inversiones. Tema fiscal. El ministro de Hacienda acaba de presentar el presupuesto del 2014. Y ese presupuesto es austero, solo llega un pequeño incremento. Un presupuesto donde no 3%. alcanzó para el escalafón, podrían decir algunos. Exactamente. Exactamente, pero todo lo que es bienes, servicios, inversiones está totalmente cubierto, es mentira. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el próximo gobierno, cuando llegue el 1 de junio, diga no tengo para pagar salarios ni bienes de servicios. Eso es puro cuento. Si ahí está el presupuesto, se está analizando en la Asamblea. Por supuesto, nosotros hubiéramos querido plantear más. ¿Cuál es la instrucción que nos dio el presidente de la República, al ministro de Hacienda y a mí, que somos los que vemos el presupuesto? ¿Ah? En mi caso porque veo las prioridades y el ministro de Hacienda porque es el que maneja el presupuesto. Hay que cuidar que el presupuesto de 2014 sea capaz de cubrir lo esencial del gobierno. Bienes, servicios, salarios, pago de deuda y todos los programas sociales. Ok, eso está cubierto. Está cubierto. En efectivo, en la cartera no va a quedar nada. ¿Cómo en efectivo en la cartera no va a quedar nada? Me voy a explicar, ¿no? Me voy a explicar. Es decir, cuando usted me dice, mire, nos preocupamos como gobierno de dejar financiado todo eso, los proyectos sociales. Y las inversiones. Las inversiones. Pero bueno, digo, ¿no queda en la caja chica plata disponible, si va a efectivo? quedar, es que son 2 procesos. Lo que aprueba la Asamblea es un presupuesto. Ok. La caja chica depende de los ingresos que va teniendo el Ministerio cada día, el Ministerio de Hacienda. Okay. Usted sabe que en abril, cuando la gente presenta los impuestos a la renta, es cuando lleva a su máximo los ingresos del gobierno. Y cada mes, dependiendo de las exportaciones, las importaciones, ese es un tema que es día a día. Por lo tanto, hay que distinguir los problemas de caja del problema del presupuesto. Es que quería entender muy bien eso. A lo mejor yo no lo había entendido muy bien y nuestros amigos televidentes ya Es lo que entendieron. Yo, por ejemplo, ya pagué todas mis cuentas de mi cartera, Claro. ¿no? Pero digo, ¿sabe qué? Pero en mi cartera me quedó 0 centavos. Entonces, Exacto. si tengo una emergencia, ¿de dónde Claro. voy o qué voy a hacer yo? Exacto, pero por eso es que es importante conocer cómo funciona el Estado. La Asamblea aprueba un presupuesto. Correcto. ¿Con qué se financia el presupuesto? Con los impuestos que todos pagamos. Pero esos impuestos, dependiendo si es el IVA, si es la renta, si son otros impuestos, van entrando cada mes unos más, otros menos. Y el gobierno y el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda se va, entonces, dependiendo de sus ingresos, va cubriendo todos sus gastos que le ha aprobado la Asamblea.
El gobierno no puede hacer ningún gasto que no le haya aprobado la Asamblea. ¿Entiende? Y además están los préstamos, que ahí es más seguro, porque los préstamos ya se programa. Decíamos, van a haber tantos millones que van a entrar en el 2014. Y ¿Ya eso, está programado eso? por supuesto, y eso ya está en el presupuesto. Y eso va entrando en función del nivel de ejecución. Claro, el presupuesto se financia con los ingresos y Se préstamos. financia con los impuestos y se financia con préstamos y con donaciones. Que por no hay ejemplo, muchas, ¿no? Que no hay muchas en este país, pero- porque pero- somos un país de renta media. Pero el próximo, vaya, las donaciones de la Unión Europea, las donaciones de Estados Unidos y de otros países entran al presupuesto. Entonces, esto tiene distintas fuentes de ingreso y ¿qué es lo que aprueba el Congreso? El gasto y las inversiones. Para esos gastos, según las proyecciones que tenemos, y aquí viene el tema del crecimiento, si este año comienzan a venir las inversiones importantes y el próximo año seguro que vendrán, y los próximos años, ¿qué va a pasar? La economía va a comenzar a mejorar. Y si la economía comienza a mejorar, el Estado va a comenzar a recibir más ingresos. Entras a un ciclo virtuoso. de alguna manera. Salimos de un círculo vicioso y entramos a un círculo virtuoso. En eso estamos. Eso es lo que queremos dejarle de legado al país. Eso es lo que queremos hacer como gobierno responsable. Secretario, estamos a 7 meses más o menos de la culminación de este gobierno y la pregunta que se deben de estar haciendo todos los salvadoreños es, si no lo han percibido, a lo mejor otros o muchos lo han percibido, es ¿qué tanto ha cambiado el rostro de este país respecto a administraciones anteriores o hace 4 años? ¿Cuáles son esos puntos claves del gobierno que puede decir, mire, este país es distinto por estas razones? Yo creo que hay muchos. Acabamos de sacar el libro, ¿no?, del legado de los 4 años, donde sistematizamos lo que en nuestra opinión son los legados. Yo creo que, pero yo le menciono 3 áreas o 4 donde clarísimamente hay un parteaguas antes de este gobierno y después de este gobierno. La primera ya es reconocida por todo el mundo, que es el tema social. La concepción de la política social, el concepto de la política social, la introducción del sistema de protección social universal, ¿no?, la introducción de la reforma de salud más ambiciosa en la historia de este país. Eso hace que ese legado sea, después de este gobierno, obviamente las cosas ya no pueden ser distintas, ya no pueden ser iguales. Segunda área, el tema que se llama la forma de gobernar, y ahí hay 2 aspectos: la participación ciudadana. Nosotros en el país ha ocurrido, y yo creo que algunos políticos no se han dado cuenta todavía, y algunos analistas, lo que yo llamo una explosión de participación ciudadana. Y este gobierno la ha abierto porque cree en la participación. Bueno, están los instrumentos. ¿Está participando Totalmente. la ciudadanía en esto? Es una maravilla irse a los territorios de progreso, por ejemplo, donde están conformados de manera igualitaria por hombres y mujeres, 500 personas en los consejos del territorio, en distintos territorios, discutiendo las inversiones que el Estado tiene que hacer con los funcionarios públicos. Es una cosa nueva. Me ha tocado en estos 4 años tener hasta 10 mesas de diálogo con distintos sectores. Los consejos consultivos que hemos abierto en la mayoría de ministerios. O sea, la participación ciudadana. Y aquí tienen que los partidos políticos entender que ya no pueden llegar el próximo gobierno a imponer las cosas, como se hacía antes, que las políticas se hacían encerradas en casa presidencial o en los ministerios y no se le consultaba a nadie. Eso cambió totalmente. Y si no lo entiende el próximo presidente, el próximo gobierno, va a tener serias dificultades. Otro problema, y esto es el tema que tiene que ver con la forma de gobernar, la independencia de los poderes. Han habido conflictos, definitivamente, pero han habido conflictos precisamente porque ahora no hay una persona que controle los 3 poderes del Estado. Qué interesante eso, porque alguien podría estar diciendo, nunca antes en este país había habido tantos conflictos, Claro. ¿no? O aparentes tantas diferencias, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y cómo va a haber conflicto cuando una persona, en este caso antes la presidencia, que tenía mucha fuerza, controlaba los 3 poderes del Estado? ¿Y qué conflicto iba a haber ahí? Si él ordenaba a qué hacer, o por lo menos influía. Donde existía la figura del patrón. Por Exacto, decirlo de alguna manera. ahora no. Hoy cada órgano del Estado hace su trabajo y si eso es la democracia. Hay gente ¿qué es la democracia? La democracia es una forma para administrar conflictos, no es para eliminarlos. Conflictos siempre va a haber en las sociedades. ¿Pero qué se hace? Un sistema que nos permita administrar civilizadamente los conflictos. Es la democracia. Ahora, en este gobierno, por primera vez en mucho tiempo,
Los distintos poderes del Estado tienen mayor autonomía y por tanto hacen su trabajo. ¿Cuántas decisiones ha tomado la Corte o el Ejecutivo que a nosotros nos afectan? Pero eso mismo genera conflicto de alguna manera, o diferencias, ¿crees? Son diferencias, pero eso es sano en una democracia. A mí me asustaría, hay países donde una sola persona controla todo y él manda y ya no hay conflicto, Oiga, todo el mundo se queda callado. Lo interpreta distinto y dice, mire, esto, claro, no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios, ¿no? Y de repente la gente dice, siempre estamos viviendo tenso, siempre el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, etcétera, están acusándose de cosas, diciéndose cosas. Lo que pasa es que hay que buscar. Y de repente no lo toma como un ejercicio democrático, sino más bien dice, es la ingobernabilidad, ¿no? Hay un ejercicio democrático y lo que hay que hacer es, tenemos que aprender y establecer reglas para administrar los conflictos. Pero algo que está claro y ya está reconociendo internacionalmente es que ahora hay mayor independencia y hay que cuidarlo porque eso es un tesoro para la democracia. Y el otro tema, para no avanzar en otros, el manejo que hemos hecho en el tema medioambiental y en el tema de riesgos, El Salvador está siendo puesto ahora como ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué? Hoy podemos decir que El Salvador tiene el mejor sistema de prevención de prevención y sistema de alerta temprana para riesgos de América Latina. Y eso lo hemos hecho en 4 años. Cuando llegó, Protección Civil tenía 37 empleados. Y no se invertía en nada en toda la prevención. ¿Y ahora cuántos tiene? Hoy tiene bastantes, más de 200, pero lo más importante, hemos involucrado a la población. En cada población hay una organización comunitaria que está vinculada al Estado. Hemos invertido, usted sabe, en el Bajo Lempa, hemos hecho la inversión que hemos hecho en el Bajo Lempa, por ejemplo, para prevenir desastres. Claro, ahí necesitamos que los próximos gobiernos en las próximas décadas sigamos invirtiendo más. Pero hemos sentado precedentes, hemos dejado legado. ¿Cuál es el reto ahora? El reto es que el próximo gobierno tiene que comenzar a continuar y profundizar y mejorar. Y el último legado, la última diferencia que usted me decía que es importante, y la gente, ojalá que no lo note, pero me temo yo que si los partidos no cambian lo van a hacer, es la forma como el Ejecutivo actúa. Primera vez en la historia reciente de este país que el Ejecutivo, el Estado, el gobierno no está defendiendo los intereses de personas o de empresas. El Estado no se está haciendo un uso patrimonial del Estado. Mire, y eso cuenta, eso vale porque eso se trata, seguramente hemos cometido errores, seguramente no se ha hecho todo lo que se dijo, pero lo que sí no hemos hecho es hacer las cosas en función de unas personas o de unas empresas como se hacía antes. Entonces, hay cambios importantes y esto es lo que la gente valora. Esto es lo que la gente valora. Ok, secretario, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Mire, cuando regresemos, cuando usted me habló de la cantidad de personas que trabajaban antes en Protección Civil, ¿no? Y la cantidad que trabajan hoy trabajan más de 200. Me recuerda un tema que creo que es importante preguntárselo a usted. Me recuerda de la acusación, de la denuncia del partido de oposición y de algunos detractores, ¿no?, del gobierno que dicen, mire, este es un gobierno que ha crecido en burocracia. Y dice, ahí puso un ejemplo el secretario. Por decir algo, antes Protección Civil tenía 20 personas y hoy tiene 200 y así ha crecido en plazas, ¿no? Educación, exactamente, la policía, iba a mencionar eso también. Claro. Entonces hay que decir, ¿se trata de burocracia? ¿Se trata de plazas fantasmas? ¿Se trata de plazas innecesarias? ¿O al final es necesario incrementar la cantidad de personas que prestan este tipo de servicios? Vamos a hacer la pausa, pero antes el tráfico con Alejandra Canales. Alejandra, en la colonia Sacamila. Adelante, te escuchamos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Gracias, Romeo. Me encuentro en la intersección de la calle Sacamil y la 29 Avenida Norte. Así luce el tráfico a esta hora de la mañana cuando son las 7:44 minutos. Bastante fluidez vehicular en este lugar, pese a que es muy común que se hagan pequeños embotellamientos por la intersección de los semáforos. Sin embargo, a esta hora el tráfico bastante fluido. Si usted va a salir en ese momento de su casa, puede tomar esta vía, que es muy buena opción si se dirige a iniciar sus labores, sus estudios o
cualquier actividad en este viernes. Les cuento rápidamente que también tenemos información en desarrollo, que es que Simetriz, uno de los sindicatos del Seguro Social, se declara en reducción de labores. Es información en desarrollo, sin duda alguna. Le llevaremos los detalles en la siguiente emisión. Recordemos, retomando el tráfico, muy buena vía, lo puede tomar si usted, amigo televidente, vive en estos alrededores de la colonia Sacamil. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en la entrevista con Romeo Lemos. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Buenos días nuevamente, amigos televidentes. A Romeo y a su invitado vamos a conocer algunas de sus opiniones a través de las redes sociales. Cristina 1425 dice: ¿cuáles son los retos del próximo gobierno y qué cree que es lo que les faltó a ustedes como gobierno? Pregunta. También acá Ricardo Hernández M. Jr. dice: buenos días, doctor Alex Segovia. ¿Se podrán mejorar las pensiones del seguro e INPEP? Ya que hemos llegado al límite de nuestros gastos y el poder adquisitivo de la moneda cada vez se va perdiendo más. Gracias. Carlos Pérez dice: debería preguntar cuántos sueños se cumplieron en estos 4, casi 5 años. Pues nada sale bien, dice Bandesal, APC y el Fomilenio 2 no ha salido bien. Y Oscar Panameño: hay un gran descontento a nivel general, prueba de ello son las protestas a diario del pueblo. Exactamente, ¿qué les ha impedido cumplirle al pueblo todas las promesas que ofrecieron cuando andaban en campaña política? También Juan Guillermo Ernesto López, acá en el Facebook, pregunta: ¿qué es lo que creen que pueden mejorar en el poco tiempo que les queda como gobierno? Son algunos de los comentarios, Romeo, y preguntas que tenemos a través de las redes sociales. Regreso contigo. Muy bien, Roxana, como el tiempo es corto, vamos a darle la palabra al secretario técnico de la presidencia para que pueda evacuar algunas de estas interrogantes de ustedes. Bueno, les agradezco realmente las preguntas. Nosotros llegamos con una agenda bastante clara al gobierno. No llegamos a improvisar, sino que llegamos con un plan. Teníamos un plan quinquenal, teníamos un plan global anticrisis y obviamente con la flexibilidad de vida, hemos avanzado en eso. Y teníamos 2 objetivos estratégicos como gobierno. Uno era profundizar la democracia, pasar de la democracia formal a la representativa a la democracia participativa, y ahí hemos avanzado bastante. Y lo que se trata ahora es de avanzar muchísimo más. Hemos roto con muchos tabúes y con muchos temas que habían de exclusión, de marginación, de ejercicio del poder, y eso creo yo que estamos satisfechos. La otra gran apuesta fue en la parte económica social. La gran apuesta en 5 años fue dejar sentadas las bases para construir hacia el futuro un nuevo modelo económico-social. Estamos en eso, en la parte social creo que lo hemos logrado. Hemos metido un nuevo mecanismo de redistribución, el sistema de protección social universal, una nueva política social que está teniendo beneficios para la gente. Tenemos que profundizarlo, expandirlo, los próximos gobiernos tienen ese reto. Pero además, en la parte económica, en estos 8 meses, y ahora que me comentaban, desde el punto de vista económico, la prioridad es hacer el último esfuerzo para dejar sentadas las bases para romper con este ciclo vicioso que hemos tenido por 20 años de bajo crecimiento y baja inversión. Estamos a punto de lograrlo. Y yo quiero aclararle al señor que mencionaba lo de Fomilenio. Al contrario, Fomilenio... Que dijo que ha salido mal, todo ¿no? el proceso ha sido un éxito absoluto. La prensa aquí lo manejó y algunos sectores querían hacer ver que no estaba funcionando. Son los eternos opositores a todo lo bueno. Pero al contrario, pese a eso, Fomilenio 2, todos los principales proyectos estratégicos están por buen camino, le estamos dando seguimiento semanal y esperamos dejarle al país inversiones sumadas por más de 2.000 millones de dólares, la inversión más grande en la historia de este país. Y en eso tenemos que centrarnos, en consolidar la reforma social. Y por supuesto hay temas difíciles que tienen que ser parte de un acuerdo nacional. El tema de las pensiones, por ejemplo. Este gobierno hizo un esfuerzo de ajustar las pensiones para que todo el mundo tuviera un mínimo decente, costó dinero,
Pero el tema de las pensiones es un tema pendiente y no es un tema de un gobierno ni de un presidente, es un tema del país. Hay que hacer reformas al tema de pensiones. Hay que hacer reformas. El próximo gobierno es inevitable una reforma porque si no, el 2017 viene la gran crisis. Y eso creo yo que ese es un caso típico de un acuerdo nacional que hay que hacerlo entre todos, porque ahí ningún sector se puede quedar afuera. Entonces hay una agenda pendiente. Nosotros siempre dijimos, el objetivo principal es iniciar un proyecto de cambio, ojalá irreversible en este país. Eso sin duda alguna lo hemos iniciado y yo quiero aclarar, con esto termino, la percepción de que este gobierno, todo el mundo está insatisfecho, eso no es cierto. Las encuestas que son a nivel nacional, que son las representativas, dice que este gobierno y el presidente tienen la máxima apoyo en los últimos décadas en este país, lo que significa que algo hemos hecho bien. Gracias. Secretario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted, un gusto haber conversado con usted sobre estos temas. A mí me parece bien importante reflexionar sobre lo necesario y lo necesario que es despartidizar temas como, por ejemplo, lo de la unión. Esto no es por el bien de Arena, no es por el bien del Frente, no es por el bien del PCN, es por el bien de todos los salvadoreños. Si podemos echar a andar esos motores de la economía, no nos queda más. O sea, no podemos seguir confiando en el café, que es importante, hay que decirlo, pero no nos queda otras alternativas que modernizar el aeropuerto, hacerlo moderno, poner en marcha el puerto de la Unión y, bueno, apostarle al Fomilenio, convertirlo en un centro logístico, apostarle al Fomilenio 2 y al turismo, ¿no? Entre otras cosas. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó